Mi nombre es Beverly Goodwin. Tengo 39 años. Hace 6 meses, mi madre me dijo frente a un estofado delante de mi padre y mi hermano que jamás sería tan buena como Michael. Dejé el tenedor sobre la mesa. Dije la frase que llevaba 15 años esperando salir. La cara de mi madre hizo algo que nunca le había visto hacer. Me miró como a una extraña a quien le habían mentido sobre quién era yo. Pensé que yo era la que guardaba el secreto en esa mesa. Estaba equivocada. Alguien le había mentido a mi madre durante 5 años. Alguien en quien ella confiaba más que en mí. Para cuando mi hermano levantó su copa en una gala benéfica 6 meses después, 300 personas estaban a punto de enterarse de algo que yo misma acababa de descubrir. Antes de continuar, hazme un pequeño favor. Dale me gusta a este video. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Me encanta saber quién está sentado a la mesa conmigo. Para quien alguna vez haya sido la persona confiable de una familia, ya sabes el cansancio del que estoy hablando. Déjame llevarte de vuelta a ese domingo de octubre, el día en que dejé de fingir. El estofado era el mismo que mi madre había preparado cada domingo de octubre desde que yo tenía 12 años. Las mismas zanahorias, las mismas cebollitas pequeñas que quemaba en el fuego hasta que se doraran un poco, las mismas servilletas de tela con las manchas de mora que se negaba a reemplazar. Esa mañana había volado desde Boston. El comedor de mis padres no había cambiado en 15 años. La misma araña de latán colgaba demasiado baja sobre la mesa. La misma fotografía enmarcada de mi hermano con su bata blanca, tomada en su graduación de la Facultad de Medicina, colgaba en la pared detrás de la silla de mi padre. Mi hermano Michael hablaba de una donación. $50,000. Los había dado, dijo, al programa de cardiología infantil de su hospital. Mi padre asintió de la manera en que asiente un hombre cuando ha escuchado la noticia que estaba esperando. Mencioné con amabilidad que mi empresa acababa de cerrar un compromiso de $18 millones para un pabellón cardiológico en el mismo estado. Mi madre se rió. De verdad se rió. Luego dijo esa frase: «El dinero no es lo mismo que salvar vidas, cariño. Nunca serás tan buena como tu hermano, pero de todas formas te queremos». Mi padre miró su plato. Michael sonrió, la sonrisa que usaba en los pasillos del hospital. «Mamá, sé amable». Dejé el tenedor. 15 años de cenas tragadas salieron en una sola frase limpia. «Entonces dile que pague las cuentas, mamá. Yo no voy a seguir enviando dinero». Mi madre parpadeó 2 veces. Algo honesto cruzó su cara, algo confundido. «¿Qué dinero, Beverly? Nunca hemos recibido ni un solo peso de ti». Las cosas más crueles en una familia nunca se gritan. Se deslizan por la mesa entre la salsa y las judías verdes, y se espera que todos las mastiquen sin chistar. Eso te lo digo gratis. La cara de mi madre cuando dijo que nunca había recibido un solo peso de mi parte fue lo más honesto que me había dicho en 15 años. Fue el comienzo de los peores 6 meses de mi vida. Manejé las primeras 3 horas sin encender la radio. La autopista en octubre es un largo túnel gris de lluvia, obras y frenos encendidos. Tenía un coche de alquiler. Tenía un termo de café malo del hotel que había reservado en pánico la noche anterior porque no había querido dormir en casa de mis padres. Eso ya debería haberme dicho algo, pero todavía no me decía nada. Seguía escuchando la voz de mi madre. No la risa, el parpadeo. El parpadeo era lo que me molestaba. Mi madre no sabe mentir bien. Mi madre es, de hecho, la peor mentirosa de nuestra familia. Se le nota como una campana de iglesia. Cuando dijo que nunca había recibido un solo peso de mi parte, no se le notó nada, ni un temblor, ni una vacilación. Simplemente lo dijo y luego esperó a que me explicara. Me detuve en un área de descanso en el oeste de la provincia alrededor de las 10 de la noche. Me quedé de pie bajo una luz amarilla junto a una máquina expendedora e hice los cálculos. 3,000 al mes, 60 meses, $180,000. Desaparecidos en algún lugar. No con mi madre, no con mi padre, en algún lugar. Antes de seguir, déjame darte una bienvenida como se merece. Sírvete algo caliente. Acerca la silla. Dale me gusta al video si estás conmigo esta noche. Deja un comentario diciéndome tu ciudad.
Siempre es mejor cuando sé con quién estoy sentada. Conduje el resto del camino con la radio todavía apagada. En algún punto, comencé a entender algo. Y para cuando crucé de vuelta a casa, ya tenía un plan. No un plan completo, solo la primera pieza. Soy directora financiera. No me entro en pánico con el dinero. Averiguo a dónde fue. Mi madre coleccionaba los logros de mi hermano de la misma manera en que algunas mujeres coleccionan platos de porcelana conmemorativos. Cada uno colgado con cuidado. Cada uno limpiado semana a semana. Nunca suficientes para llenar la pared, así que siempre necesitaba más. Cuando tenía 8 años, llegué a casa con un examen de matemáticas perfecto. Corrí hasta la cocina con él. Mi madre miró el papel. Luego me miró a mí y dijo: «Ah, qué bien. Tu hermano te ayudó con eso». Michael tenía 12 años. Estaba viendo dibujos animados en el salón. No me había ayudado en nada en su vida. Ese era todo el sistema, explicado en la encimera de la cocina, antes de que yo fuera lo suficientemente mayor para entender lo que estaba aprendiendo. Mi hermano era el brillante. Yo era la estable. Mis padres sacaron $40,000 de los ahorros para enviar a Michael a la facultad de medicina. Sacaron exactamente 0 de los ahorros para enviarme a mí a estudiar empresariales. Pedí préstamos. Los pagué sola en 6 años en un apartamento, de un cuarto, frente a un escritorio, y nunca lo mencioné una sola vez en una cena de Navidad. Cuando Michael terminó su residencia, mi madre se levantó en la reunión de la parroquia durante el café y le dijo a toda la congregación: «Ya tenemos un médico. Nuestra familia por fin tiene un médico». La gente aplaudió. Alguien la abrazó. Cuando yo me gradué con mi maestría en administración, mi madre me mandó flores al apartamento con una tarjeta que decía: «Tan orgullosa de ti, cariño. Vendrás en Navidad». Déjame contarte algo verdadero. El hijo al que nunca se alaba aprende a medirse en cosas más silenciosas. Hojas de cálculo, madrugadas, el peso de un sobre que manda sin remitente. Para cuando tenía 30 años, había dejado de esperar que mi madre alguna vez estuviera orgullosa de mí. Para cuando tenía 35, había dejado de esperar que alguna vez me viera. El lunes mañana, antes de mi segundo café, mi mejor amiga en negocios me dio casualmente la segunda pieza del rompecabezas. Su nombre es Elena Bond. Dirige el comité de supervisión de una fundación hospitalaria regional en Ohio. Nos conocimos hace 9 años en una conferencia de filantropía, en un bar de hotel. Las dos huyendo de un hombre que quería hablar de exenciones fiscales. Hemos sido amigas desde entonces. La llamé por otro asunto, una pregunta sin relación, sobre una estructura de subsidio. Resolvimos lo nuestro en 4 minutos, y luego ella dijo, como si comentara el tiempo: «Por cierto, esa gala de la Fundación Fairmont Regional, quieren que hables. Tu Family Office es el donante principal, y a Michael también lo van a reconocer. Donaciones paralelas, al parecer. Muy listo de su parte». Dejé pasar un segundo. ¿Donaciones paralelas? Sí. Dice que su aportación personal iguala parte del compromiso de tu empresa. $250,000 le dan muy buena imagen en la bio para el nombre del pabellón. ¿No lo sabías? Sostuve el teléfono muy quieto. No lo sabía. Ah, bueno. Probablemente lo estaba guardando como una sorpresa. Elena no escuchó lo que yo escuché en su frase. Siguió con su semana. Programamos un almuerzo. Colgué. $250,000 de mi hermano. El mismo hermano que, cuando nuestro padre había necesitado un reemplazo de rodilla 2 años atrás, me había llamado a las 11 de la noche para preguntarme si podía cubrir el copago, porque estaba esperando su próxima nómina. El copago había sido $600. El compromiso personal de mi hermano al proyecto de mi empresa tenía un 0 detrás de cada cifra que mi hermano en realidad poseía. Elena me había dado un hilo. Iba a pasarme las siguientes 3 semanas tirando de él hasta que el tejido entero se deshiciera. Si ese dinero no venía del sueldo de un cardiólogo,
Yo ya tenía una idea de dónde salió. Para el martes por la tarde, había dejado de ser hermana y había empezado a ser directora financiera. Bajé 2 pisos hasta la oficina de Marcus Webb. Marcus es nuestro responsable de cumplimiento normativo. Lleva más tiempo en la empresa que yo. Tiene 60 años, calvo, amable y es el terror de cualquiera que haya intentado canalizar algo ilícito a través de un vehículo benéfico. Bebe té. No pierde el tiempo en charla intrascendente. Cerré la puerta detrás de mí y me senté. Marcus, necesito abrir un expediente. Asintió. Esperó. Ese es el método de Marcus. Te deja decirlo tú mismo. Necesito una auditoría de cumplimiento sobre 2 puntos. Primero, las transferencias personales desde mi cuenta privada a una cuenta conjunta en Ohio, 5 años de ellas, $3,000 al mes. La cuenta conjunta está a nombre de mis padres. Mi hermano es el firmante autorizado. Segundo, los registros de donantes en el Centro Médico Regional Fairmount, cualquier compromiso de donación paralela atribuido al Dr. Michael Goodwin, M.D., con respecto al compromiso de mi empresa para el pabellón cardiológico. Marcus dejó el té. Beverly, tu hermano es una parte vinculada. Esto es un conflicto de interés. Lo sé. Quiero que quede en registro. ¿Entiendes lo que ocurre si hay un hallazgo? Lo entiendo. Me miró durante un largo momento. Luego tomó un bloc. Lo registro esta noche. 3 semanas de plazo. ¿Quieres que avise al departamento legal? Avísalos. Quiero un rastro de papel en este caso que pueda leerse en voz alta en un tribunal. Había pasado 15 años manteniendo a mi familia alejada de mi membrete profesional. Estaba a punto de hacer lo contrario. Hay un tipo de valentía que no parece valentía. Parece una mujer abriendo un expediente de cumplimiento y escribiendo el nombre de su propio hermano en el formulario. Marcus me dio un calendario. 3 semanas para la auditoría. La gala era en 6. Llamé a mi madre el miércoles por la noche. Mantuve la voz a la temperatura exacta de una cajera de banco. Mamá, cuéntame esa cuenta conjunta que abrimos hace unos años. ¿La revisas? Oh, cariño, Michael se encarga de todo eso. Ya sabes que tu hermano es muy bueno con los números. No os preocupéis por nosotros. Mamá, ¿has mirado alguna vez los estados de cuenta? Una pausa. No larga, lo suficiente. ¿Por qué preguntas? ¿Es por lo del domingo? No es por lo del domingo. Bueno, tu hermano hace tanto por nosotros. Pagó el techo nuevo el año pasado. Llevó a tu padre al oculista en agosto. Él se encarga de las facturas. El techo. Yo había transferido $18,000 extra en mayo para ese techo. Las facturas. Las facturas que yo había pagado, en silencio, cada 1 de mes durante 60 meses. Mamá, ¿has entrado alguna vez en la cuenta por Internet? Beverly, no conviertas esto en uno de tus asuntos de abogada. Vivo en Boston, mamá. Ya sabes lo que quiero decir. Me pellizqué el puente de la nariz. Mi madre tenía un don particular. Podía tomar cualquier pregunta sobre mi hermano y convertirla en una acusación contra mí en el espacio de 2 frases sin inmutarse. Mamá, hablamos luego. Beverly. Colgué. No lloré. Abrí el laptop. Entré en el portal en línea de la cuenta conjunta. Escribí el nombre de usuario que mi madre había creado años atrás. La contraseña seguía siendo la misma que yo le había elegido. Nunca la había cambiado. Nunca la había usado. Madres, hermanas, tías que ahora mismo están con su taza de té. Díganme si no reconocen esa mirada, la que le da la madre al hijo favorito, disfrazada de perdón que nunca te ha dado a ti ni una sola vez. Para cuando colgué, entendí algo que me había negado a entender. Mi madre no mentía. Mi madre genuinamente no sabía. El viernes por la mañana llamé a Elena. Sí, voy a hablar en la gala. Maravilloso. Te pongo en el programa. Mañana te mando la lista de honorados. Michael está en ella, claro.
¿Hay algo que deba saber? Observé la luz de mi teléfono de escritorio, una pequeña luz roja que parpadeaba cada vez que alguien llamaba. Parpadeó ahora mismo. Mensaje de voz de mi madre. Otra vez. Elena, si te pidiera que retuviera el anuncio de honorados hasta después de mis palabras, ¿podrías hacerlo? Silencio al otro lado. Luego, Beverly, ¿qué está pasando? Todavía no lo sé. Lo sabré en 2 semanas. ¿Me estás pidiendo que retenga el anuncio de un donante paralelo en el programa principal de un evento de gala a etiqueta porque tú me lo pides? Sí. Estuvo callada por un largo momento. De acuerdo. Lo muevo a después de tus palabras. Le diré a la directora que es un problema de secuencia. Confío en ti. Gracias, Elena. Beverly, si necesitas algo más que una amiga en esto, me lo dices. Lo haré. Colgué y me quedé de pie frente a la ventana de mi oficina, 34 pisos sobre el puerto. Un carguero moviéndose despacio hacia el agua abierta. Una gaviota en el alféizar. La ciudad haciendo lo que hace una ciudad, que es seguir moviéndose tanto si estás lista como si no. Hay momentos en la vida de una mujer en que deja de pedir permiso. Este fue uno de ellos. La gala estaba a 5 semanas, la auditoría a 3. Tenía el tiempo justo para conocer la verdad y el tiempo exacto para hacer algo con ella. Me gustaría poder decirte que me sentí tranquila. No me sentía tranquila. Me sentía algo más parecido a como uno se siente la mañana de un funeral, cuando el llanto ya pasó, cuando el café se enfría y estás intentando recordar qué zapatos combinan con el vestido. Me encontré con la esposa de mi hermano en una zona de café de un hotel de convenciones en otra ciudad. Nunca antes le había dicho una frase completa. Se llamaba Lauren, tenía el cabello castaño rojizo, voluminoso en las puntas, recogido, una blazer gris que le sentaba de la manera en que le sienta a alguien que la ha mandado a arreglar con un sastre, lo cual mi cuñada había hecho porque era abogada fiscalista, con carrera de socia, y sabía cómo debía quedar una blazer. Yo estaba en la zona de café llenando una taza. Me giré y ahí estaba. Eres la hermana de Michael Goodwin. Soy Lauren. Soy su esposa. Hizo una pausa. Por unos 2 meses más. Dejé la taza. Llevo un tiempo queriendo encontrarte, dijo en voz baja, sin drama. ¿Tienes 10 minutos? Caminamos hasta un banco en el pasillo y no perdió el tiempo en charla trivial. Lo agradecí. Me contó 3 cosas en el espacio de 7 minutos. Primera, estaba tramitando el divorcio. Había encontrado retiradas no autorizadas de su línea de crédito sobre el valor de la vivienda. $74,000 en 18 meses. Segunda, creía que mi hermano tenía un problema con el juego, apuestas deportivas principalmente, una casa de apuestas en línea específica registrada en el extranjero. Tercera, envías dinero a tus padres, ¿verdad? No respondí. No necesitaba hacerlo. Ya me lo imaginaba, dijo. Encontré un registro de transferencias. 3,000 al mes entrando y saliendo hacia esa casa de apuestas la misma semana. No sabía si era tuyo o si le estaba robando a otra persona. Lo siento. Hay un tipo de hermandad entre mujeres a quienes les ha mentido el mismo hombre. No requiere charla intranscendente. Va directamente a la lealtad. Lauren me dio su tarjeta. Cuando estés lista, tengo copias. Puse su tarjeta en mi cartera junto a mi documento de identidad. La he conservado ahí desde entonces. Marcus me envió la auditoría preliminar a las 9:47 de la noche de un jueves. Estaba sentada en el sofá de mi casa con una copa de vino que no había tocado. Las ventanas detrás de mí daban al río. El agua era negra. Un bote de remos pasó deslizándose. Tarde. Una luz roja en la popa. Abrí el adjunto. 5 años de registros de transferencias de la cuenta conjunta. $180,000 entrando, la misma cantidad saliendo, hacia una casa de apuestas deportivas. 187 transferencias separadas. $94,000 en total. Un exchange de criptomonedas de 2021 hasta finales de 2023. $38,000. Cada centavo perdido. Según los propios registros de divulgación del exchange, que nuestro equipo legal pudo obtener porque no eran privados, la cuenta bancaria personal de mi hermano mostraba $48,000 en depósitos pequeños y constantes. 0 para mi madre, 0 para mi padre, 0 para ningún proveedor relacionado con el techo, el copago, el oculista,
la insulina, nada. Leí el reporte 3 veces. No necesité una cuarta. La aritmética era del tipo que no se olvida. Mi hermano no me había robado a mí. Mi hermano había robado a través de mí. Yo era el conducto. Mis padres eran la excusa. Él era el desagüe. Cerré el laptop. Terminé la copa. Si has llegado hasta aquí en la historia conmigo, de verdad, gracias. Esta es la parte en que empecé a entender. No estaba tratando con un hermano que había cometido un error. Estaba tratando con un patrón. Dale me gusta al video si estás sintiendo lo que yo sentí. Te veo. Sigue adelante. Me fui a la cama a las 2:14 de la madrugada. Me desperté a las 5:30. Mis manos estaban firmes. Mi voz estaba firme. Fui a trabajar. Llamé a mi padre el domingo. Estaba en el garaje cuando mi madre le pasó el teléfono. Podía escuchar la radio de fondo. El partido. Siempre tenía el partido los domingos. Papá, ¿podemos hablar un momento sin mamá en la línea? Por supuesto, cariño. Sonó sorprendido. Cerró una puerta. El partido se silenció. Papá, la cuenta conjunta, la que mamá y yo abrimos hace unos años. ¿Ha estado Michael encargándose de ella? Tu hermano es muy bueno, Beverly. Nos trae efectivo cuando lo necesitamos. Le trajo a tu madre $20 la semana pasada para su cita en la peluquería. Mi padre había sido contable durante 31 años y había cuadrado los libros de otras personas al céntimo. En ese momento me estaba describiendo recibiéndose una asignación de su propia cuenta, de su propio dinero, que no era suyo, que era mío. Papá, ¿ha entrado mamá alguna vez en esa cuenta por internet? Una pausa, más larga esta vez. No, nosotros no hacemos eso del banco en línea. Michael se encarga. Papá, cariño, lo está haciendo lo mejor que puede. Por favor, no discutas con él. Había un tipo de silencio particular en la voz de mi padre. No era ignorancia. Era el silencio de un hombre que había elegido en algún momento no preguntar. Papá, no estoy discutiendo, estoy preguntando. Lo sé. Otra pausa. Lo sé. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Mi padre me quería. Nunca lo he dudado. Pero querer a una hija y defenderla no son la misma habilidad. Y mi padre solo había practicado una de las dos. Le dije que lo quería. Le dije que lo vería en la gala. Él me dijo que se pondría la corbata azul. Colgamos. Me quedé de pie en mi cocina por mucho tiempo. Mi hermano había estado dejando un rastro de papel durante años. Simplemente nunca había esperado que alguien en nuestra familia supiera leerlo. Marcos había realizado el paquete de diligencia debida que cualquier family office hace sobre cualquier parte vinculada a una transacción benéfica. Es un procedimiento estándar. Hubiera sido negligencia no hacerlo. ¿Qué encontró? 2 embargos fiscales federales por un total de $42,000, presentados en 2023 y 2024. Una demanda civil de otra casa de apuestas deportivas, esta en New Jersey, $28,000, resuelta extrajudicialmente a finales de 2023, con un acuerdo de confidencialidad que no cubría el hecho del acuerdo en sí, solo los términos. Un embargo breve sobre un coche que había comprado en 2022, levantado 3 meses después, según el registro del condado, porque un préstamo personal de la familia lo había saldado. Familia. ¡Qué palabra tan bonita! Todo constaba en el registro público. Todo era accesible a través de cualquier herramienta comercial de diligencia debida que una empresa regulada como la mía estaba obligada por ley a utilizar para cualquier persona vinculada financieramente a una transacción superior a $5 millones. Nada fue robado, nada era privado, nada fue recopilado por ira ni por curiosidad personal. Era lo más aburrido del mundo. Era el papeleo. Mi hermano, que durante 15 años había disfrutado diciéndole a mi padre que no entendía el mundo real, tenía un embargo fiscal más grande que mi primer coche. Al final de esa semana tenía más documentación sobre mi propio hermano que a la mitad de los proveedores externos que la empresa revisaba cada trimestre. Recuerdo pensar mientras cerraba la carpeta que sentía muy poco por lo que acababa de leer. Un cansancio quizás.
Nada satisfactorio, nada triunfal, solo el tono plano de una mujer terminando una hoja de cálculo que esperaba no necesitar. El programa de la gala llegó un viernes por la mañana en mensajería urgente. Venía en un sobre crema envuelto en papel de seda. La tarjeta que iba dentro era tan gruesa que hizo un clic al posarla sobre la encimera de mi cocina. Preparé café. Me quedé un momento con ella antes de abrirla. El programa era de papel dorado mate y crema, de 4 paneles. Listaba a los homenajeados de la vela por categoría, listaba el pabellón cardiológico Goodwin, mi compromiso como donante principal. Debajo, en la categoría secundaria, aparecía el Dr. Michael Goodwin, MD, socio de donación paralela. Compromiso personal, $250,000. Junto a su nombre había una pequeña fotografía. Bata blanca, estetoscopio, la sonrisa que usaba en los pasillos del hospital. Lo miré fijamente por mucho tiempo. No había visto esa fotografía antes. Él mismo se la había proporcionado al comité del evento. Aparentemente, también se había autonominado como socio de donación paralela, porque los registros internos de mi empresa no mostraban ningún compromiso suyo de ningún tipo, y los registros de la fundación se basaban únicamente en su carta de declaración propia, en papel membretado del hospital, firmada por él con fecha de 4 semanas antes. En términos claros, era una declaración fraudulenta, impresa en folio dorado sobre papel tan grueso que podía sentir la mentira en la mano. Hay un tipo de arrogancia que solo se revela en una invitación impresa. Un hombre que pone su propia mentira en papel timbrado es un hombre que se ha quedado sin otros lugares donde esconderla. Dejé el programa sobre la mesa. Terminé el café. Le envié a Marcus un correo de una sola línea. Por favor, confirma por escrito que ningún compromiso de donación de Michael Goodwin existe en nuestros registros. Lo necesito para el expediente. Marcus respondió en 12 minutos. Confirmado en papel membretado, por escrito, para siempre. Permíteme contarte exactamente por qué elegí la gala. Sé que lo estabas preguntando. Tenía otras 3 opciones. Las consideré todas. Podría haberle llamado a mi hermano en privado. Lo habría negado. Lo sé porque años atrás ya le había hecho una versión más pequeña de la misma pregunta en un contexto diferente, y lo había negado entonces, y no tenía razones para esperar una actuación diferente. Podría haber llamado a las autoridades. El fraude por transferencia electrónica es un asunto federal. Habrían atendido mi llamada. La investigación habría avanzado sin ninguna aportación de mi parte, y puede que aún lo haga, pero no quería que el Estado le dijera la verdad a mi madre antes que yo. Yo quería ser quien se lo dijera. Podría haberle llamado directamente a la directora de la fundación del hospital. Ella lo habría manejado discretamente. El nombre de mi hermano habría desaparecido del programa. La velada habría seguido adelante, con una pequeña corrección impresa, y nadie en esa sala de 300 personas jamás habría conocido mi nombre. Ninguno de esos caminos le daba la verdad a mis padres, ninguno me daba el registro, y ninguno respondía a la pregunta que llevaba en el pecho desde 8 años, si mi madre podía, con las pruebas frente a ella, frente a testigos, verme de verdad alguna vez. Lo observé entonces. Su mano en la copa estaba firme, apenas. La piel bajo su ojo izquierdo temblaba de una manera que nunca había notado antes. Lo había mirado toda mi vida y nunca lo había mirado con tanta atención. Casi sentí pena por él. Casi. Se fue sin pagar la cuenta. La pagué yo. Escribí fin en la línea del concepto en mi cabeza y fue la última cortesía que le debía. Para el viernes por la mañana, mi madre tenía 3 mensajes de voz en mi buzón y mi hermano tenía 2. Para el sábado, mi madre tenía 7.
Escuché uno. Fue suficiente. Beverly, tu hermano está muy disgustado. Dice que lo has acusado de cosas terribles. No te educamos para hacer esto. Pase lo que pasara, tienes que disculparte. Somos una familia. Había dicho la frase «somos una familia» de la manera en que siempre la decía. De la manera en que la decía cuando estaba a punto de pedirme que absorbiera otro daño por el bien de su imagen. No la devolví la llamada el sábado, no la devolví el domingo. El lunes por la mañana llamó a mi línea de trabajo que no había llamado en 2 años. Contesté porque pensé que podría ser una emergencia. «Beverly, ¿has entrado en la cuenta conjunta?» «¿Por qué preguntas?» «Porque tu hermano dijo, mamá, ¿has entrado tú?» Silencio. «No recuerdo la contraseña». «Entonces reiníciala». «No quiero». Ahí estaba mi madre, al borde de su propia verdad, negándose a abrir el navegador. Suavicé la luz. No por ella, por mí. «Mamá, te veo en la gala. Podemos hablar después. Lo prometo». «Beverly, por favor». «Mamá, te quiero. Nos vemos en Ohio». Colgué. La madre que dice, no te educamos para hacer esto, generalmente quiere decir, te educamos para ser conveniente y te has vuelto inconveniente. No he encontrado la excepción a esta regla. He buscado. No devolví ninguna otra llamada esa semana. Se me había agotado la moneda que mi familia gastaba, que siempre ha sido y sigue siendo mi obediencia. El segundo correo de Lauren llegó un domingo por la noche con 11 adjuntos y una sola línea de texto. Pensé que debías tener esto en tus propios términos. Los abrí en orden. Un extracto de la línea de crédito sobre el valor de la casa de 2023. Retiradas que reconocí como la letra de mi hermano en los campos de concepto, incluso desde un escáner. $74,000 en 18 meses. Principalmente en bloques de 4,000. Un borrador de demanda de divorcio. Limpio, factual, sin melodrama. Extractos de tarjeta de crédito, apuestas deportivas, criptomonedas, una tienda de licor que facturaba a diario durante 8 meses seguidos. Y por último, una captura de pantalla de un mensaje. Sin emoción encendida, no era una conversación privada entre él y otra mujer, algo peor. Era un mensaje de mi hermano a un amigo suyo de la residencia, un hombre llamado Doug, al que había conocido una vez en una boda. La fecha era un martes de octubre de hacía 2 años. La hora, 11:47 de la noche. Me estoy ahogando, pero mi hermana cree que está pagando la insulina de mi mamá. Ja, 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 ja. Lo leí 3 veces. No existe metáfora para lo que una frase así le hace a una persona. No hay comparación estacional. No hay meteorología. Lo lees y después tus manos son las mismas manos, y tu café es el mismo café, y algo dentro de ti ya no es lo mismo que era antes. Cerré la laptop. Salí a caminar. Hacía mucho frío. Caminé por 1 hora. Cuando volví, la captura de pantalla de Lauren estaba abierta en la pantalla. La imprimí, la archivé. No lloré. Diría esa frase una sola vez en la gala frente a 300 personas y nunca más. El día antes de la gala, planché un vestido que había tenido durante 4 años y que solo había llevado 2 veces. Era de crepe de lana carbón, mangas largas, un cuello como el cuello vuelto de una camisa de hombre. Mi madre me había dicho una vez en un evento al que habíamos asistido las dos que me hacía parecer una abogada. No lo había dicho como un cumplido. Yo había guardado el vestido. Lo tendí sobre la cama. Saqué brillo a mis zapatos. Saqué los pendientes de diamantes de mi abuela, los que me había dejado a mí y no a mi madre, porque mi abuela había entendido algo sobre su propia hija que mi madre nunca había entendido sobre mí. No me puse labial rojo. No me puse nada que pudiera confundirse con venganza. No iba a Ohio a ganar. Leí mis palabras una vez más.
4 párrafos, una página, cada frase revisada por Marcus, cada afirmación respaldada por un documento que podría poner sobre una mesa bajo luz fluorescente sin titubear. Elena me llamó a las 6. Bev, última oportunidad de echarte atrás. Esto lo va a seguir de por vida. Elena usó la firma de mi madre en una cuenta conjunta como cobertura para una línea de apuestas. No soy yo quien lo sigue, soy yo quien paró. Una larga pausa. De acuerdo. Hasta mañana. Colgué. Terminé de hacer la maleta. Puse la carpeta en el bolso de mano. Volví a guardar la tarjeta de Lauren en la cartera junto a mi documento de identidad. Me habían dicho durante 15 años que era fría. Había llegado a creer que era una de mis mejores cualidades. Elena me preguntó antes de colgar si estaba nerviosa. Le dije la verdad. Le dije que llevaba ensayando este discurso sin saberlo desde los 8 años. Conduje hasta Ohio un sábado en abril. Me puse el vestido. No me puse rojo. Conduje las 12 horas yo sola. No vuelo a la ciudad de mi madre. Nunca lo he hecho. El aeropuerto está a 1 hora de su casa y tardo más en salir de la terminal que conducir 2 estados adicionales. Conduje. No puse música. Escuché un podcast sobre finanzas conductuales, que era lo que escuchaba cuando no quería pensar en otra cosa. El presentador tenía una voz tranquila, y lo había conocido en una conferencia. Me había pedido que fuera a su programa. Dije que no. Lo volvería a decir este año. No me gusta estar en los programas. Me gusta escuchar. En algún lugar en el camino pensé en el piano. Mi madre lo había vendido cuando Michael tenía 14 años. Lo vendió para pagar su programa de ciencias de verano. Ella lo había tocado cada domingo de mi infancia, en silencio, después de la misa, durante quizás 20 minutos. Nunca le había preguntado por qué dejó de hacerlo. Pensé en los pendientes de mi abuela en mis orejas. Pensé en la corbata azul de mi padre. Llegué al hotel a las 4:12 de la tarde. El salón de baile estaba en el mismo edificio. Hice el check-in, colgué el vestido. Me senté en el borde de la cama y bebí un vaso de agua del grifo, y no ensayé el discurso. Había dejado de ensayarlo hacía 4 días. Hay un punto en cualquier discurso en que el ensayo empieza a perjudicarlo. No había conducido a Ohio a ganar, había conducido a Ohio para dejar de perder. Una última conversación estaba por llegar, la que había estado preparando desde niña sin conocer su forma exacta. Entré al salón de baile a las 6 de la tarde. Las arañas de luces estaban encendidas. Las nervietas estaban dobladas como pequeños pájaros blancos. El muro de donantes estaba al lado norte, iluminado desde abajo con una tela cubriendo el nuevo bloque de piedra que se desvelaría después de la cena. 300 personas en trajes y vestidos largos. Un cuarteto de cuerdas afinando junto al escenario. Camareros moviéndose por el salón con trabejas de champán. Mi madre me vio primero. Estaba al otro lado de la sala. Dejó su copa. Caminó hacia mí. Su cara era la cara de una mujer que se esfuerza mucho por parecer normal. Beverly, por favor, esta noche no hagas una escena. Mañana hablamos. La miré por un momento largo. Llevaba el vestido que le había enviado 2 navidades atrás. Mamá, estoy aquí como directora financiera de Goodwin Hartley. Hablo a las 8:15. Parpadeó. El mismo parpadeo. ¿Qué? Mi hermano caminaba hacia nosotras en ese momento, con la sonrisa del pasillo, la mano extendida de aquella manera. Tenía ese aplomo fácil. Cés, seamos civilizados esta noche. Siempre soy civilizada, Michael. Mi padre estaba de pie a 3 pasos detrás de ellos. No se acercó más. No apartó la mirada. Solo me observó. Luego, muy despacio y sin decir una palabra, asintió una vez. Era la primera vez en 39 años que mi padre me asentía de esa manera, como un hombre reconociendo la entrada profesional de otra persona en una sala. Mi madre dijo, «Beverly, ¿de qué estás hablando?», y yo no le respondí. El salón de baile olía a lirios y mantequilla caliente. 300 personas desconocidas estaban a punto de escuchar la totalidad de la historia de mi familia en menos de 4 minutos. Caminé hasta mi mesa.
Mi padre me miró desde el otro lado de la sala, y por primera vez en mi vida fui yo quien no apartó la vista primero. Estuvo callada por un largo momento. De acuerdo. Lo muevo a después de tus palabras. Le diré a la directora que es un problema de secuencia. Confío en ti. Gracias, Elena. Beverly, si necesitas algo más que una amiga en esto, me lo dices. Lo haré. Colgué y me quedé de pie frente a la ventana de mi oficina, 34 pisos sobre el puerto. Un carguero moviéndose despacio hacia el agua abierta. Una gaviota en el alféizar. La ciudad haciendo lo que hace una ciudad, que es seguir moviéndose tanto si estás lista como si no. Hay momentos en la vida de una mujer en que deja de pedir permiso. Este fue uno de ellos. La gala estaba a 5 semanas, la auditoría a 3. Tenía el tiempo justo para conocer la verdad y el tiempo exacto para hacer algo con ella. Me gustaría poder decirte que me sentí tranquila. No me sentía tranquila. Me sentía algo más parecido a como uno se siente la mañana de un funeral, cuando el llanto ya pasó, cuando el café se enfría y estás intentando recordar qué zapatos combinan con el vestido. Me encontré con la esposa de mi hermano en una zona de café de un hotel de convenciones en otra ciudad. Nunca antes le había dicho una frase completa. Se llamaba Lauren, tenía el cabello castaño rojizo, voluminoso en las puntas, recogido, una blazer gris que le sentaba de la manera en que le sienta a alguien que la ha mandado a arreglar con un sastre, lo cual mi cuñada había hecho porque era abogada fiscalista, con carrera de socia, y sabía cómo debía quedar una blazer. Yo estaba en la zona de café llenando una taza. Me giré y ahí estaba. Eres la hermana de Michael Goodwin. Soy Lauren. Soy su esposa. Hizo una pausa. Por unos 2 meses más. Dejé la taza. Llevo un tiempo queriendo encontrarte, dijo en voz baja, sin drama. ¿Tienes 10 minutos? Caminamos hasta un banco en el pasillo y no perdió el tiempo en charla trivial. Lo agradecí. Me contó 3 cosas en el espacio de 7 minutos. Primera, estaba tramitando el divorcio. Había encontrado retiradas no autorizadas de su línea de crédito sobre el valor de la vivienda. $74,000 en 18 meses. Segunda, creía que mi hermano tenía un problema con el juego, apuestas deportivas principalmente, una casa de apuestas en línea específica registrada en el extranjero. Tercera, envías dinero a tus padres, ¿verdad? No respondí. No necesitaba hacerlo. Ya me lo imaginaba, dijo. Encontré un registro de transferencias. 3,000 al mes entrando y saliendo hacia esa casa de apuestas la misma semana. No sabía si era tuyo o si le estaba robando a otra persona. Lo siento. Hay un tipo de hermandad entre mujeres a quienes les ha mentido el mismo hombre. No requiere charla intranscendente. Va directamente a la lealtad. Lauren me dio su tarjeta. Cuando estés lista, tengo copias. Puse su tarjeta en mi cartera junto a mi documento de identidad. La he conservado ahí desde entonces. Marcus me envió la auditoría preliminar a las 9:47 de la noche de un jueves. Estaba sentada en el sofá de mi casa con una copa de vino que no había tocado. Las ventanas detrás de mí daban al río. El agua era negra. Un bote de remos pasó deslizándose. Tarde. Una luz roja en la popa. Abrí el adjunto. 5 años de registros de transferencias de la cuenta conjunta. $180,000 entrando, la misma cantidad saliendo, hacia una casa de apuestas deportivas. 187 transferencias separadas. $94,000 en total. Un exchange de criptomonedas de 2021 hasta finales de 2023. $38,000. Cada centavo perdido. Según los propios registros de divulgación del exchange, que nuestro equipo legal pudo obtener porque no eran privados, la cuenta bancaria personal de mi hermano mostraba $48,000 en depósitos pequeños y constantes. 0 para mi madre, 0 para mi padre, 0 para ningún proveedor relacionado con el techo, el copago, el oculista, la insulina, nada. Leí el reporte 3 veces. No necesité una cuarta. La aritmética era del tipo que no se olvida. Mi hermano no me había robado a mí. Mi hermano había robado a través de mí. Yo era el conducto. Mis padres eran la excusa. Él era el desagüe. Cerré el laptop. Terminé la copa. El asunto ha sido remitido a asesoría legal y a las autoridades competentes. Mis padres no lo sabían. Les mintieron durante tanto tiempo como a mí.
No estoy aquí esta noche para castigar a mi familia. Estoy aquí por una sola razón, para asegurarme de que esta institución esté financiada por la honestidad. Llevará el nombre de mi familia en su pared. Ese nombre debe significar lo que dice. El pabellón cardiológico Goodwin es real. La contribución de la familia Goodwin es real. Uno de nosotros hizo esa contribución. Los registros mostrarán cuál. Gracias. No alcé la voz. Alcé la verdad y dejé que la sala decidiera qué hacer con ella. Cerré la carpeta que nunca había abierto. Me aparté del micrófono. No miré a mi hermano. Miré a mi madre. Mi madre lloraba de la manera en que llora una mujer cuando por fin ha visto algo que le habían pedido que no viera durante 30 años. Bajé del escenario. Detrás de mí, el silencio duró 4 segundos. Los conté. Soy directora financiera. Cuento las cosas. Una mujer al fondo del salón empezó a aplaudir. Luego otra. Luego una mesa cerca del frente. Luego, muy despacio, toda la sala. No fue un estruendo. Fue el tipo de aplauso que se extiende como un derrame lento. Personas aplaudiendo sin saber bien qué habían escuchado. Personas aplaudiendo porque otras personas aplaudían. Y luego, en pequeños focos, personas aplaudiendo porque habían entendido exactamente lo que yo había dicho y sobre quién lo había dicho y por qué. Michael ya estaba de pie. Caminó hacia las puertas traseras del salón. Caminó de la manera en que camina un hombre cuando intenta no parecer que está corriendo. Una miembro del personal de seguridad de la fundación, una mujer alta en traje negro, a quien yo nunca había conocido y a quien Elena había colocado junto a la puerta de servicio esa semana, se puso tranquilamente detrás de él. Él no se giró. Ella lo siguió hacia afuera. Mi madre se quedó donde estaba. No se levantó. No se fue. Su mano estaba en la mano de mi padre. La mano de mi padre estaba firme. Lauren permaneció en su silla. Dejó su copa, levantó la vista hacia mí y me dio el asentimiento más pequeño que una mujer puede darle a otra mujer. He pensado en ese asentimiento muchas veces desde entonces. Elena me encontró al pie de los escalones del escenario. Su mano estaba en mi codo. Al camerino ahora. La prensa local está al fondo. Ascendí. Al pasar junto a la mesa de mis padres, mi padre se puso de pie. No se acercó a mí. No dijo nada. Simplemente se puso de pie. Era la primera vez en mi vida adulta que mi padre se ponía de pie cuando yo entraba o salía de una sala. Michael me interceptó en el pasillo junto al guardarropa. Había sudado a través de la espalda de la camisa. La agente de seguridad estaba a 3 metros detrás de él. No la vio. Me has destruido. Has destruido a mamá. No, Michael. Tú hiciste las dos cosas. Yo solo dejé de ayudarte a ocultarlas. El hospital me quitará la licencia. Probablemente. Eso es entre tú y la Junta. Eres mi hermana. Lo fui durante mucho tiempo. Todavía lo soy, de hecho. Sigo siendo tu hermana. Tomé un pequeño respiro. Solo que ya no soy tu conducto. Abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. Bev, por favor. Tengo una hija. ¿Tienes una hija? ¿Tienes una esposa? ¿Tienes unos padres? ¿Tienes un hospital que confió en ti y los usaste a todos? Me usaste a mí durante más tiempo. No puedes elegir cuál de esas deudas te perdono esta noche. Temblaba. No de forma dramática, sino de la manera en que tiembla un hombre cuando la adrenalina abandona un cuerpo que ha funcionado con ella durante demasiado tiempo. Usó la palabra destruido de la manera en que los hombres la usan cuando quieren decir descubierto. Mi hermano no necesitaba mi perdón, necesitaba mis facturas. Pasé a su lado, no lo toqué. La agente de seguridad, todavía a 3 metros detrás, me asintió al pasar. Le devolví el asentimiento. De profesional a profesional, de mujer a mujer. Seguí caminando. Me han preguntado muchas veces desde entonces si sentía algo en ese pasillo. Ira, quizás, lástima, triunfo. No sentí ninguna de esas cosas. Sentí el extraño frescor de una tarea completada. La manera en que uno se siente al final de una auditoría larga.
lista para guardar las carpetas. Él dijo mi nombre una vez más detrás de mí. No me giré. Elena me llevó a una pequeña sala detrás del escenario. Un camerino, un espejo, un cuadro de agua, 2 sillas. Se quedó fuera. La puerta se abrió. Mi madre entró, mi padre entró detrás de ella. Cerró la puerta. Mi madre se detuvo justo dentro, como si hubiera olvidado el camino de vuelta de su propia vida. ¿Es verdad? ¿Todo? Puse la carpeta sobre la mesa pequeña. No la abrí. Cada número. Mi madre miró la carpeta. Ella tampoco la abrió. Dije cosas terribles aquella cena de octubre. Sí. No sé cómo... Mamá, para. No esta noche, Beverly. Mañana. O el mes que viene. O el año que viene. Pero no aquí. No en esta sala. Todavía no estoy lista. Mi padre tomó la mano de mi madre, no para consolarla, sino para sostenerla. Dijo muy en voz baja: Nancy, vámonos. Mi madre asintió. Tocó la carpeta con 2 dedos, como si estuviera comprobando la temperatura de una sartén. No la recogió. Se fueron. Elena volvió a entrar. Prensa. 2 preguntas. No más. Las atenderé en la sala principal. Quiero que sea público. Quiero que sea aburrido. Ella sonrió. Así es mi chica. Me senté, bebí el agua del cuadro. Toda. No me había dado cuenta de que tenía sed. 3 semanas de auditoría, 6 meses sabiendo que algo estaba mal, 15 años que me decían que era menos. Todo había culminado en una carpeta que nunca había abierto, en una sala donde mi madre por fin había dejado de pedirme que fuera conveniente. No la perdoné esa noche. Hice algo mejor. Le dejé la puerta abierta. El lunes después de una revelación es más silencioso de lo que la gente piensa. El lunes por la mañana, la Oficina de Relaciones con los Medios del hospital emitió un comunicado de 2 frases. Confirmaba que la mención de la donación paralela había sido retirada y que la fundación estaba cooperando con una revisión interna. El comunicado usaba la palabra cooperando 2 veces. Me di cuenta de esto porque escribí durante mucho tiempo antes de aprender a contar. El martes, el Colegio Médico del Estado acusó recibo de una denuncia. Su sistema público las registra automáticamente. Me llevó 4 minutos confirmar que había sido presentada. 4 más para cerrar la laptop. El miércoles, Lauren presentó el divorcio formalmente. Me envió un correo electrónico de 2 líneas cuando estuvo hecho. Ya está en el registro. Gracias por el empujón, aunque no sabías que me lo estabas dando. Respondí con una línea. Sí que lo sabía. El jueves, el periódico local del pequeño pueblo donde me había criado, el mismo que yo había repartido en bicicleta cuando tenía 12 años, publicó en portada un artículo de 700 palabras. No nombraba a mi hermano. Usaba la expresión, un médico local bajo investigación. Todo el pueblo sabía de quién se trataba. Me había criado en ese pueblo. Nadie necesitaba un nombre para leer una historia. El viernes, Goodwin Hartley anunció un regalo suplementario de $100,000, designado a nombre de Richard y Nancy Goodwin, personalmente, mis padres, para el programa de cardiología pediátrica. Lo transferí yo misma. Registro de transferencia, marca de tiempo, línea de concepto. Para mamá y papá, con cariño de su hija. Anotado. Para el viernes, cada documento que necesitaba existir, existía. El nombre de mi hermano había sido borrado silenciosamente de una pared y estaba en proceso de ser inscrito en varias otras. Preparé café. Lo bebí lento. No tenía ganas de celebrar. Tenía ganas de dormir. Mi madre me llamó un domingo por la mañana. Nunca antes me había llamado un domingo. Los domingos siempre habían sido para Michael. Estaba preparando café. Contesté al segundo tono. ¿Beverly? Hola, mamá. Ayer fui al banco. Entré. Le pedí al chico del mostrador que me ayudara a iniciar sesión. Lo hizo. Vi. Se detuvo. No rellené el silencio. Moví el café. No te crié bien. Su voz se quebró. No intentó ocultarlo. Lo sé.
No sé cómo decir lo siento de manera que cuente. Mamá, le dejo terminar. Por favor, la dejé. Quería un hijo que fuera médico, y lo quería tanto que no podía ver a la hija que ya tenía. Tu padre dice que te convertí en un fantasma en mi propia casa. Eso dijo él. Lo dijo el martes pasado. En 30 años no me había dicho una frase tan larga. Me reí una vez, una risa pequeña. Nos sorprendió a las dos. Mamá, empieza diciéndolo una vez. Lo repetimos el próximo domingo. Lloró. Yo no lloré. Moví el café. Escuché. 9 minutos. La dejé. Te quiero, Beverly. Lo sé. No necesitas demostrármelo hoy. Tendrás muchas oportunidades de demostrármelo. Las aceptaré todas. De acuerdo, mamá. Colgamos. Hay un tipo de disculpa que llega 30 años tarde. No es menos valiosa por llegar tarde. Es exactamente tan valiosa como habría sido antes. Solo que la persona que la hace por fin se la ha ganado. No vi caer a mi hermano. Recibí informes. Elena me llamó 2 meses después de la gala. La junta médica le había requerido entregar su licencia de forma temporal mientras duraba la investigación. El hospital lo había puesto en baja sin sueldo. Una acción civil había sido presentada por la casa de apuestas por $340,000, que él no podía pagar. Su abogado de insolvencia había presentado la documentación preliminar la semana siguiente. El divorcio de Lauren se formalizó a principios del verano. Ella obtuvo la custodia principal de su hija de 3 años. Michael recibió visitas supervisadas. Michael se mudó de vuelta a la casa de mis padres, a la habitación de invitados, que una vez había sido mi cuarto. Mi madre la había conservado como mía durante casi 20 años, y luego 6 meses antes de todo esto, la había pintado sobre el azul pálido que yo había elegido cuando tenía 15 años. La había pintado del color de un pasillo de hospital. Ahora alojaba a mi hermano. Mi padre me llamó una tarde. Beverly, tu hermano está aquí. Ya no es el mismo. Lo sé. Papá, ¿vendrías a visitarme? Vendré a verte a ti y a mamá solos. A Michael lo veré cuando esté listo. Cuando me entregue un plan escrito con frases completas. No antes. Entendido. Eso fue todo lo que dijo. Entendido. Nunca antes había usado esa palabra conmigo. Ahora la usaba con más frecuencia. Mi hermano, que una vez se había negado a ir en el asiento del pasajero del coche de nadie, vivía en la habitación de invitados de sus padres a los 43 años. Había entregado su estetoscopio a una carpeta manila en una oficina del Estado. No lo celebré, tampoco lo lloré, simplemente seguí trabajando. La gata que por fin trae el ratón a casa no necesita explicárselo a nadie. Mi padre me llamó un martes por la tarde. Yo estaba entre reuniones. Cogí la llamada. Beverly, papá. Sabía que algo estaba mal durante quizás 2 años. No sabía qué. Tenía miedo de mirar. Papá, no te estoy pidiendo que te disculpes. Te estoy pidiendo si puedo verte a solas la próxima vez que esté en Ohio. Me levanté del escritorio. Me acerqué a la ventana. El puerto era del color de la plata sin pulir. Vi un pequeño velero cruzando a lo lejos, su triángulo blanco brillante contra el gris. Sí, papá. Un café. Solo nosotros. Me gustaría mucho. Silencio. Podía oírle respirar. La pequeña pausa en su respiración que había escuchado toda mi vida, de cuando había tenido neumonía de joven, de antes de que yo naciera. Estoy orgulloso de ti, Beverly. Debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Te lo digo ahora. Te lo voy a decir hasta que te lo creas. No supe qué decir. Había esperado esa frase durante tanto tiempo que cuando llegó, su forma no coincidía con la forma de la espera. Gracias, papá. Te quiero. Yo también te quiero. Colgamos. Me quedé de pie en la ventana por mucho tiempo. No lloré. Me tomé la tarde libre. Era la primera tarde que me tomaba libre sin una reunión que reorganizar ni unas vacaciones que justificar.
Las palabras que llegan tarde no cuestan menos por llegar tarde, cuestan más. El hombre que las dice ha pagado intereses por su silencio. Volví a casa. Abrí una botella de vino que había guardado. Me bebí una copa. Los límites no son muros, son cercas con puertas. Construí una puerta y me quedé con la llave. Establecí un fideicomiso fiduciario para mis padres el verano después de la gala. 5,000 al mes pagados directamente a ellos, revisados trimestralmente por una empresa local que yo misma había verificado. Sin cuentas conjuntas, sin intermediarios, sin nadie llamado Michael. Mi madre, para su crédito, aprendió a leer un estado de cuenta. Hizo que el fiduciario le explicara el primero 2 veces. La segunda vez tomó notas. Conducía hasta la ciudad de mis padres cada 2 meses. Me quedaba 2 noches. No cenaba en casa si mi hermano estaba allí. Tomaba café con mi padre en cada visita en un restaurante de la carretera con mantelas de papel y una camarera llamada Linda que me recordaba desde que tenía 6 años y siempre me había tenido más simpatía que a mi hermano, aunque tenía el sentido común de no decirlo en voz alta. Mi madre aprendió a no mencionar a Michael cuando yo estaba en su casa, no por ira hacia él, sino por respeto hacia mí. Esa palabra nunca la había aprendido conmigo antes, la estaba aprendiendo ahora. No perdoné rápido, no necesitaba hacerlo, solo necesitaba que la verdad pudiera existir en la misma habitación que mi familia. El primer año fue incómodo, el segundo año fue más silencioso. El tercer año mi madre me llamaba todos los domingos por la mañana y ni una sola vez empezaba una frase con la palabra Michael. Las empezaba con otras palabras. Ahora, cuéntame cómo fue tu semana. Cuéntame en qué estás trabajando. Cuéntame de ti, Beverly. Le contaba y ella escuchaba. Un año después de la gala, me quedé de pie frente al pabellón de cardiología con mi madre. La placa estaba en la pared norte. Los nombres estaban grabados en piedra oscura en una fila. El nombre de mi padre, el nombre de mi madre, el mío. Los leyó en voz alta, los 3. Dijo el mío el último, y lo dejó flotar en el aire. Yo la dejé. Durante la mayor parte de mi vida había pensado que mi familia necesitaba que yo fuera paciente. Para eso me sirvió durante 15 años. Paciente, callada, fiable, sin pedir nunca el agradecimiento que me había ganado. Mi familia no necesitaba que yo fuera paciente. Mi familia necesitaba que fuera honesta. Había pensado que el silencio era cortesía. El silencio no es cortesía. El silencio practicado durante suficiente tiempo se convierte en una forma de acuerdo, un sí lento y callado a cada pequeña crueldad que llega entre la salsa y las judías verdes. Pensé en mi madre vendiendo su piano por Michael. Pensé en mi padre en la mesa del desayuno, leyendo el periódico, dejando que su esposa contara la historia de nuestra familia. No eran monstruos, eran personas, personas que habían tomado determinadas decisiones a lo largo de determinadas décadas y que ahora creía tenían la capacidad de tomar decisiones diferentes en las décadas que les quedaran. Sigo enviándole flores a mi madre por su cumpleaños. Sigo firmando la tarjeta solo con Beverly, no con tu hija. A ella parece preferirlo. A mí también. Mi hermano me envió una carta unos 8 meses después de la gala, escrita a mano, 3 páginas. Leí el primer párrafo, doblé la carta, la guardé en un cajón. No he leído el resto. Puede que algún día lo haga, puede que nunca. No me he convertido en una hija mejor. Me he convertido en una hija que puede permitirse ser ella misma en la casa de sus padres. Eso es lo único mejor que vale la pena, el que ya no necesita ser diferente para ser querida. Si has caminado conmigo hasta aquí, déjame dejarte lo que me quedo de todo esto. No esperes a que tu familia te reconozca. No esperes una disculpa. No esperes una cena particular en la que todo por fin quede claro. Esas cenas no existen, son una fantasía, y la fantasía te mantendrá en la mesa de tu familia mucho después de que la comida se haya enfriado. Tampoco destruyas todo. No necesitas destruir todo. Necesitas construir una cerca y una puerta y quedarte con la llave en tu propio llavero.
el dinero, el tiempo, el trabajo callado que has dado durante años sin recibo, escríbelo, no para cobrarlo, solo para recordar quién eres cuando llegue el siguiente plato de estofado. El confiable de la familia nunca recibe las gracias a tiempo. El confiable de la familia a veces las recibe tarde. Y el confiable de la familia, si tiene suerte, si es honesto, y si es paciente con lo que debe y ha dejado de serlo con lo que no, aprende al final a darse las gracias a sí mismo. Ese es el único agradecimiento que siempre iba a llegar a tiempo. Tú que estás escuchando esta noche, gracias por ser el tipo de persona que termina la historia. Somos una raza poco común. Somos quienes aguantamos los 4 párrafos. Somos quienes cuando llega el momento los escribimos. Nadie va a venir a decirte que ya has hecho suficiente. Nadie va a venir a darte el micrófono. Tendrás que levantarte. Tendrás que alisar el vestido. Tendrás que caminar. El día que lo hagas es el día en que empieza el resto de tu vida. Yo lo hice un sábado de abril. Tú puedes hacerlo un martes, un jueves por la mañana, cualquier día en que el café esté caliente y la carpeta esté lista. Cada mañana ahora me bebo el café antes de contestar el teléfono. Es una regla pequeña. Me la inventé la semana después de la gala. El teléfono va boca abajo en la encimera y el café se bebe primero. Lo que sea que el teléfono tenga para mí, mi madre, una compañera, un mensaje de voz que no atendí ayer, Elena pidiéndome que participe en un comité, Lauren enviándome una foto de su hija en un columpio, puede esperar 8 minutos. 8 minutos no es mucho tiempo. Es suficiente. Tengo una cocina con una ventana que da al este. En mayo la luz entra dorada. En noviembre entra plateada. La taza que uso es la misma taza blanca y pesada que tengo desde hace 11 años. La cuchara es una que me dio mi abuela, estampada con una pequeña rosa en el mango que mi madre había querido una vez y que llegó a mí en cambio. Tengo 39 todavía. En unos meses cumpliré 40. No le tengo miedo. Ya he hecho lo más difícil que haré jamás en esta familia y el café sigue caliente. ¿Seguiría recibiendo el periódico local? Llega por correo los miércoles. Leo los obituarios, leo los informes del consejo escolar. Nunca busco el nombre de mi hermano en él, aunque sé que algún día podría verlo de manera positiva. Lo espero. Gracias por quedarte conmigo esta noche. Me diste 3 horas tuyas, y eso no es poca cosa. Si esta historia te encontró donde estás, cuéntame en los comentarios. Cuéntame cómo llamarías la habitación que recuperaste. Cuéntame tu nombre y tu ciudad para saber quién está a la mesa. Vuelve mañana.